Hola mis queridos developers y bienvenidos sean todos a un nuevo video de nuestra serie Camino a Java 12. En este segundo video vamos a estar explorando los cambios que llegaron con la versión 9, es decir, cuál fue el cambio desde Java 8 a Java 9. Recuerda que puedes utilizar el hashtag en las redes sociales Camino a Java 12. De esta manera lo que haces es apoyar nuestra iniciativa y de paso compartir con las personas que conoces el conocimiento que puedes haber adquirido a través de este video. Iniciando, lo primero que debemos analizar es que esta versión de Java se lanzó en septiembre de 2017 y únicamente tuvo soporte hasta marzo de 2018. Esto significa claramente que la versión 9 del JDK no fue una versión LTS. Si quieres conocer la nueva distribución de versiones del JDK, te invito a que veas el video que te estoy sugiriendo en este momento. En ese video también discutimos qué va a pasar con el licenciamiento que requiere Oracle a partir del año 2019 para el uso del JDK de Oracle. No te preocupes, de antemano te adelanto que Java no va a dejar de ser gratis. Ese video también lo vas a poder encontrar en la descripción. Iniciando con los cambios que vinieron directamente sobre el JDK, lo primero que debemos tocar y tal vez el cambio más importante en cuanto a la estructura con la que se venía trabajando en Java es el proyecto Jigsaw. ¿Y qué es el proyecto Jigsaw? Sí, muchos de ustedes puede que les parezca un nombre bastante curioso, pero este es el nombre que eligió la comunidad de desarrollo de Java para este proyecto. El proyecto Jigsaw básicamente se trata de introducir la modularidad al sistema monolítico de Java. Esto lo que nos permite es tener un código mucho más fácil de mantener y mucho más fácil de reestructurar en caso de que esto sea necesario. ¿Y cómo hacemos entonces nosotros la implementación del proyecto Jigsaw? Muy sencillo. En el paquete o en los paquetes que nosotros vamos a querer exportar debe existir un archivo llamado module-info.java. Y en este archivo nosotros especificamos qué queremos exportar y qué queremos mantener privado. Es decir, qué cosas del módulo queremos que sean utilizadas de forma pública una vez el módulo sea requerido y qué cosas del módulo no queremos que sean visibles para los otros módulos que invoquen a nuestro módulo. Voy a tratar de explicarles esto de una forma mucho más sencilla. Como vemos en el ejemplo, tenemos un paquete global llamado com.example.services y tenemos un archivo llamado module-info.java. Adicional a esto tenemos otros dos paquetes, com.example.services empresa y com.example.services persona. Podemos concluir que el paquete padre de todos estos paquetes es com.example.services y es a este nivel en donde debe incluirse el archivo module-info.java. La especificación o la definición de este archivo es la siguiente. Simplemente debemos utilizar la palabra module, especificar cuál va a ser el módulo que vamos a exportar. En este caso va a ser el módulo com.example.services y decir qué vamos a exportar de este módulo. Aquí estamos exportando únicamente el módulo persona del módulo service. De esta manera vamos a mantener de forma privada el módulo empresa. Ahora, ¿cómo nosotros invocamos nuestros módulos? Supongamos que tenemos un paquete llamado com.example.controller, que es otro módulo. Y este módulo tiene ciertas dependencias. Una de esas dependencias son los servicios o el paquete com.example.services. ¿Y cómo invocamos este módulo? Simplemente usamos la palabra requires y especificamos cuál es el módulo que necesita nuestro módulo. Entonces ya sabemos que con export decimos qué cosas va a poder usar el módulo que invoque a nuestro módulo o al módulo que estamos definiendo, y con requires decimos qué cosas requiere nuestro módulo para su correcto funcionamiento. Así que esta es una de las cosas más importantes que se introdujeron en la versión 9. Ahora, otra cosa bastante importante que llega de la mano de Java 9 es la J-Shell. ¿Y qué es la J-Shell? Es una consola REPL. Esto quiere decir que es una consola que básicamente nos permite experimentar con el código. En la J-Shell nosotros podemos hacer cosas como definición de variables, definición de métodos, visualización de imports, entre muchas otras cosas más. Es una consola similar a la consola con la cual se trabaja en Python. Pueden ver algunas imágenes en este momento en pantalla. Y gracias a esta J-Shell vamos a tener la posibilidad de experimentar con el código, dejando de lado la tediosa tarea que
representaba anteriormente crear un nuevo Java Project o un archivo Java, compilarlo y demás. Simplemente podemos aquí utilizar los componentes más básicos del lenguaje y darnos cuenta cómo puede llegar a funcionar nuestro código sin crear todo un entorno de desarrollo o sin necesitar todo un entorno de desarrollo. Entre las operaciones más importantes a destacar del JShell podemos encontrar que podemos hacer imports, podemos definir clases o interfaces, podemos declarar métodos, variables y campos sin estar en ninguna clase. Básicamente lo que va a hacer JShell es encapsular esta sobre una clase sintética, por decirlo de alguna manera, pero para nosotros esto será completamente transparente. Te invito a que pruebes la JShell y te des cuenta cómo Java nos está invitando a que nos volvamos mucho más productivos. También de la mano de Java 9 llega un nuevo Garbage Collector por defecto. Si bien en la versión 8 del lenguaje se introdujo el recolector de basura G1, para esta versión ahora es el recolector de basura predeterminado del lenguaje. Este cambio lo que proporciona es una mayor experiencia en general en cuanto a los recolectores de basura. Está completamente orientado a tener un mejor rendimiento, a diferencia del Parallel GC, que era el recolector de basura en versiones anteriores de Java. No quiere decir que las versiones anteriores tengan un mal colector de basura, pero esta versión tiene un colector de basura mucho mejor. De la mano de Java 9 ahora también vamos a contar con métodos que nos permitirán crear colecciones de una forma mucho más sencilla. Si bien antes de Java 9 el proceso era bastante largo, por ejemplo vemos aquí como para crear una simple colección, en este caso estamos creando una colección del tipo set, debíamos crear todas estas líneas de código y al final marcarla como una colección no modificable, por decirlo de alguna manera. Ahora la creación de estas colecciones y también de los mapas será muy sencillo. Las personas que ya hayan trabajado por ejemplo en Kotlin les parecerá muy familiar y lo es realmente. Aquí simplemente debemos definir set.off, enviar los valores y con eso ya crearíamos nuestro set. Y también si lo vemos desde el punto de vista de los mapas, también estamos creando unos mapas de una forma muy sencilla. Simplemente mat.off. El primer valor es la llave y el segundo valor es el valor, valga la redundancia. Si exploramos las mejoras generales, nos encontraremos con que por ejemplo fueron también agregados los métodos privados en las interfaces. Ahora podemos crear métodos privados con cuerpo claramente dentro de las interfaces y estos se usan a través de la implementación. Te invito a que hagas el ejercicio tú mismo y veas cómo implementarlo. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios. Adicional a esto, para la clase optional, que recordemos fue introducida en la versión anterior, se agregaron nuevos métodos que facilitan su uso. También hubo algunas mejoras sobre la clase completable future. Y por último, la anotación @deprecate ahora agregó dos parámetros, y es que podemos especificar desde qué versión de nuestra librería, módulo o aplicación está deprecada determinada funcionalidad o determinada clase, método o lo que nosotros consideremos, y también cuenta con un argumento llamado forRemoval que lo que nos permite es indicar si esa funcionalidad o lo que sea que hayamos marcado con la anotación deprecate será removido en la próxima versión. Como conclusión podemos decir que cada vez Java nos orienta. Como conclusión podemos decir que el equipo de desarrollo de Java tiene muy clara su misión, y es hacernos más productivos como desarrolladores. Ellos conocen cuáles eran los problemas del lenguaje, sabían que muchas personas estaban viendo otros lenguajes similares a Java como puede ser Kotlin, ya que eran mucho más concisos, y están tratando de volver Java un lenguaje mucho más conciso a la hora de trabajar. Te invito a que tú mismo experimentes todas estas cosas que acabas de ver, y también te invito a que compartas este contenido en las diferentes redes sociales utilizando el hashtag Camino a Java 12. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campana de notificaciones. De esta manera estás apoyando muchísimo nuestra iniciativa. Recuerda que te habló Jordi Andrés Rodríguez y hasta la próxima, mi querido developer.